Muy buenas noches, soy Jeffrey Cicleto Martínez y voy a estar hablando acerca del requerimiento de calefacción y enfriamiento. Según la pérdida de calor en una gran columna aislada es relativamente pequeña, de forma que la columna misma es esencialmente adiabática. Los efectos térmicos de toda unidad están restringidos en el condensador y el hervidor. Si el calor latente molar promedio y la variación total de calor sensible en la corriente del líquido es pequeña, el calor comunicado en el hervidor QR es la velocidad de variación por el calor latente molar promedio, ya sea en watt o en BTU por hora. Cuando la alimentación es un líquido a la temperatura de burbuja, Q es igual a 1. El calor suministrado en el hervidor es aproximadamente igual al removido en el condensador, pero esto no se cumple para otros valores de Q. Esto lo podemos ver en el balance de entalpía en la página 728. Si como medio de calentamiento se utiliza vapor de agua saturado, la cantidad de este que se requiere en el hervidor es el consumo de vapor de agua, que sería igual a la velocidad de vapor generado por el hervidor, por el calor latente molar de la mezcla, entre el calor latente de vapor de agua. Y si se utiliza agua como medio de enfriamiento en el condensador y en el condensado, no es súper enfriado. El requerimiento de agua de enfriamiento, esta es donde el consumo de agua sería igual a la diferencia de temperatura, o sea, al aumento de temperatura del agua de enfriamiento. El número de platos, el número mínimo de platos, puesto que la pendiente de la línea de rectificación es RD sobre RD más 1. La pendiente aumenta con la relación de reflujo hasta que cuando RD es infinito, B es igual a L y la pendiente es igual a 1. La línea de operación coincide con el diagonal. Esta condición recibe el nombre de reflujo total. Para el reflujo total el número de platos es mínimo, pero tanto la velocidad de alimentación como los productos de destilado y residual son cero. En el reflujo total se representa un caso limitante en la operación de columna de fraccionamiento. El número mínimo de platos que se requiere para una separación dada se encuentran construyendo escalones en un diagrama XY entre la composición XD y XB, utilizando las líneas de 45 grados como línea de operación para ambas secciones de columna. Puesto que no hay una alimentación en la columna cuando opera el reflujo total, no existe discontinuidad entre las secciones superior e inferior. Para el caso especial de la mezcla ideal, se dispone de un método sencillo, que para calcular los valores de N mínimo a partir de las concentraciones extremas XB y XD, estos se basan en la volatilidad relativa de los dos componentes que se define en función de la concentración de equilibrio. En la ecuación 21.37 se puede visualizar una fórmula útil de la ecuación para encontrar Y a partir de X, que es la ecuación 21.38, que es una mezcla ideal y sigue la ley de Raoult, y la volatilidad relativa es la relación entre las presiones de vapor. Y por lo tanto se puede visualizar en la figura 2139 que la relación P' sobre PB' no varía mucho para los intervalos de temperatura que se encuentran en una columna típica, de forma que la volatilidad relativa se toma como constante en la deducción que se hace a continuación, que dice que para un sistema binario, ahí se muestra la ecuación, se sustituyen por la siguiente ecuación, de forma que para el plato n más 1, la ecuación 2137 se escribiría así como se muestra en la figura, en la ecuación 21
21.40, puesto que para el reflujo total D igual 0, ahí se muestra la ecuación que según la ecuación 21.16, puesto que la línea de operación es de 45 grados, esto lleva a la ecuación 21.41. En la parte superior de la columna, si se utiliza el condensado total, Y1 es igual a XD, de forma que la ecuación 21.40 se transforma en otra ecuación, que esa sería la ecuación 21.42. Y escribiendo la ecuación 21.41 para su sucesión de n platos, o sea, el número de platos, se obtiene la ecuación 21.43. Si la ecuación 21.43 y todas las ecuaciones del conjunto de las ecuaciones se multiplican entre sí al tiempo que se eliminan los términos intermedios, entonces esta quedaría como la ecuación 21.44. El reflujo mínimo. Para un reflujo inferior al total, el número de platos que se requieren para una separación dada es mayor que para el reflujo total y aumenta de forma continua a medida que disminuye la relación del reflujo. A medida que la relación disminuye, el número de platos se hace muy grande y para el valor mínimo definido, llamado relación de reflujo mínimo, el número de platos se hace infinito. Todas las columnas reales que producen una cantidad finita de los productos deseados de destilado y de residuo han de operar con una relación de reflujo comprendida entre el valor mínimo para que el número de platos es finito, o sea, es infinito, y una relación de reflujo infinito para cuando el número de platos es mínimo. Si la D es la relación de reflujo de operación y la L sobre D mínima es la relación de reflujo mínimo. Entonces, lo podemos visualizar en la ecuación 21.46, que la relación de reflujo mínimo se obtiene siguiendo el desplazamiento de la línea de operación a medida que se va reduciendo el reflujo. En la figura 21.17, ambas líneas coinciden con la diagonal para el reflujo total en una operación real y las líneas se representan en líneas de operaciones típicas. A medida que se va reduciendo el reflujo, la intersección de las líneas de operación se va desplazando a lo largo de la línea de alimentación. La curva de equilibrio, el área del diagrama disponible para el trazado de los escalones se estrecha y el número de escalones aumenta. Cuando una o las dos líneas de operación tocan la curva de equilibrio, el escalón o pasos necesarios para atravesar el punto de contacto se hace infinito. La relación de reflujo corresponde a esta situación. Es por definición que la relación de reflujo es mínimo. Para el tipo normal de curvas de equilibrio, que es cóncava hacia abajo en toda su longitud, el punto de contacto para el reflujo mínimo de las líneas de operación y de equilibrio se produce en la intersección de la línea de la alimentación con la curva de equilibrio, tal como se muestra mediante las líneas AD y DB en la figura 21.7. Una disminución posterior del reflujo lleva a la intersección de las líneas de operación fuera de la curva de equilibrio, tal como se observa en las líneas AEC y CB. Por consiguiente, con un número infinito de platos no es posible atravesar el punto G y la relación de reflujo para la condición es inferior al valor mínimo. La pendiente de las líneas de operación AD de la figura 21.17 es tal que la línea pasa a través de los puntos X' y Y XD y XD, donde X' y Y' son las coordenadas de la intersección de la línea de alimentación con la curva de equilibrio.
sea la relación mínima del reflujo, o sea, RDM, se puede visualizar en la figura 21.30.17. Ahí podemos ver la relación entre los siguientes puntos. Entonces tenemos también la zona invariante, que para la relación de un reflujo mínimo se forma un ángulo agudo con la intersección de una línea de operación y la curva de equilibrio, tal como se señala en la figura 21.18, o que este vendría siendo un punto de tangencial. En cada ángulo se puede trazar un número infinito de escalones que corresponde a un número infinito de platos ideales, en lo que no hay variaciones de concentración del líquido ni del vapor a pesar de un plato a otro, de forma que se puede visualizar la ecuación que para describir esta serie infinita de platos se utiliza el término de zona variante. También se puede utilizar el punto de concentración o de acercamiento, que es el más descriptivo. Ahí podemos visualizar la figura 21.18, que en la figura 21.17 se aprecia con una curva de equilibrio normal la intersección de la línea Q con la curva de equilibrio. Y para la relación del reflujo mínimo, las concentraciones del líquido y el vapor en el plato de alimentación, y con un número infinito de platos a ambos lados de dicho plato, se forma así una zona invariante en el fondo de la zona de rectificación y otra en la cima de la sección de agotamiento. Las dos zonas se difieren solo en que en una de ellas la relación del líquido de vapor es L sobre D, mientras que en la otra es L' sobre B. La relación óptima de reflujo nos dice que al aumentar la relación de reflujo desde el valor mínimo, el número de platos disminuye rápidamente al principio y después de cada vez más lento, hasta que para el reflujo total el número de platos es mínimo. Veremos después que en el área de la sección transversal de la columna es en general aproximadamente proporcional a la velocidad de reflujo de vapor. A medida que se incrementa la relación de reflujo, aumenta tanto B como L. Para una producción dada y se alcanza un punto en el que el aumento del diámetro de la columna es más rápido que la disminución del número de platos, el costo de la unidad es aproximadamente proporcional al área total de los platos, o bien al producto del número de platos por el área de la sección transversal de la columna. De forma, los costos de adquisición para la columna disminuyen primero y aumentan después con la relación de reflujo. Los costos de adquisición en el equipo de transversal, o sea, en el equipo de transferencia de calor, el hervidor y el condensador aumenta regularmente con la relación de reflujo. La curva en la figura 21.19 muestra el total de costo de adquisición anuales, los cuales caen abruptamente primero y luego continúan de una manera asintótica a una profundidad mínima. También son importantes los costos de calentamiento y enfriamiento señalados por la curva 1, que aumenta el lineamiento con la relación de reflujo. En la relación óptima de reflujo, el costo del vapor es alrededor de 2/3 del costo total anual. Esto es a la suma de los costos de adquisición y los de calentamiento y enfriamiento. Los productos prácticamente puros, cuando el producto residual o el destilado son prácticamente puros, no es posible utilizar un solo diagrama para cubrir todo el intervalo de concentración, puesto que los escalones cerca de x igual 0 y x igual 1 son muy pequeños. Es recomendable preparar el diagrama auxiliares para los extremos del intervalo de construcción a gran escala, de forma que los escalones individuales sean suficientemente grandes para sus trazados. Otro método para el tratamiento de productos prácticamente puros se basa en el principio de la ley de Raoult,
se aplica con el componente mayor y la ley de Henry al componente menor, que en cada extremo de la curva de equilibrio. Por lo tanto, en estas regiones las líneas de operación y equilibrio son rectas. El balance de entalpía, que las variaciones reales en la concentración B y L en una columna de destilación dependen de la entalpía de la mezcla del líquido y del vapor. Las limitaciones impuestas por asumir un sobreflujo molar constante se pueden eliminar por medio de los balances de entalpía. Ahí se puede visualizar en la figura punto 21 el diagrama de entalpía de concentración para el benceno y el tolueno a una atmósfera. Usados conjuntamente con los balances de materia y los equilibrios de fase, los datos de la entalpía pueden estar disponibles a partir de un diagrama de entalpía-concentración, tal como se muestra en esta figura, o del banco de los datos de las propiedades termodinámicas que se usan en un programa de computación. Aunque la mayoría de las columnas de destilación se diseñan usando computadoras, las ecuaciones básicas del balance de entalpía se dan aquí. Los valores de la entalpía de la figura 21.21 son para mezclas líquidas a la temperatura de burbuja y para mezclas de vapor a la temperatura de rocío. Ambas a 1.0, o sea, a 1.0 atmósfera. Por lo tanto, cada punto de la línea corresponde a una temperatura diferente, comprendida entre 110.6 a 80 Celsius, pero la temperatura para X es igual a 0.5. No es la misma que para Y 0.5, tal como se puede apreciar por la diferencia entre los puntos de la burbuja y el rocío. Los balances de entalpía en la sección de rectificación y agotamiento se pueden visualizar en la siguiente ecuación, que es la 21.49, que el balance es para las secciones comprendidas dentro de la superficie de control. Ahí la podemos visualizar. Una forma alternativa se obtiene eliminando QC por medio de la relación y se obtendría la figura 21.50 y 21.51. Ahí tenemos esas dos ecuaciones, que podría también reducirse aplicando el balance en la parte superior de la columna sin incluir el condensador. También teniendo en cuenta que se supone que el reflujo ha de estar a la misma temperatura que el producto destilado, de forma que HR es igual a HD, o sea, la entalpía de R sería igual a la entalpía de D. Al utilizar la ecuación 21.51 se conocen los términos que se muestran BA, HI y A y RHD, mientras que YN es más 1 y LD deben determinarse si se elige un valor de XN. Se obtienen la entalpía en X a partir de un diagrama de entalpía de concentración, o bien se calculan a partir del calor específico promedio y el punto de burbuja. Gracias.